revelado, la increíble decisión de un millonario y el sorprendente acto de la MAD que cambió toda la vida de Clara no era sencilla. En el vibrante corazón de la Ciudad de México, como una pequeña luz en medio de la oscuridad, se alzaba como una MAD de 32 años, dejando a sus dos pequeños al cuidado de su abuela mientras ella se desvivía trabajando en las opulentas mansiones de la alta sociedad. Su alma latía con fuerza por ellos, sus corazones, su razón de ser. Clara soñaba con abrirles las puertas de un mundo que ella nunca conoció. Pero la vida nunca le había dado tregua, y la desigualdad social era una sombra constante que la acechaba, un recordatorio de lo frágil que era su lucha. Un día, mientras limpiaba la oficina de Javier, el millonario inversor que parecía vivir en otro planeta, Clara se topó con un sobre, sin saber que cambiaría su historia para siempre. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Documentos que revelaban la explotación laboral de los trabajadores en una de las fábricas de su jefe la dejó helada. Se le encogió el vientre, sabiendo que esas palabras podrían ser el principio del fin. ¿Qué debería hacer? Su conciencia luchaba contra el miedo, podía perder su trabajo, pero los rostros de sus hijos la acosaban. Cada palabra que leía resonaba como un grito, un llamado a la justicia. Clara se armó de valor. En el calor de su hogar, donde sus hijos la miraban con la confianza de un héroe, una tormenta interna se desató. Debía quedarse callada o hablar. La presión de un esposo que no comprendía su lucha se sumaba a su inquietud, pero el deseo de ser un modelo a seguir superó el temor. Decidida, Clara decidió confrontar a Javier. Las dudas retumbaban en su mente, pero la verdad no aguarda. La reunión comenzó, y cuando sus palabras rompieron el silencio, el impacto fue devastador. Clara expuso su dolor y desilusión, conectando su vida de sacrificios con el sufrimiento de esos trabajadores invisibles para Javier. Las miradas incrédulas se dirigieron hacia ella. Un silencio frío pareció envolver la sala, y en ese instante, el mundo de privilegios del millonario comenzó a tambalearse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier se enfrentó a sus propios demonios, asomándose al abismo de su pasado lleno de decisiones egoístas. Esa noche, Clara, con el corazón latiendo con fuerza, se preparaba para un encuentro crucial en la plaza del barrio, donde su comunidad se esperaba en busca de verdad y justicia. Un susurro de esperanza corría entre los rostros de sus vecinos. Mientras la tensión se palpaba en el aire, Clara vio a Javier aparecer entre la multitud, su figura contrastando con la de la mujer que había planteado un reto. ¿Cambiaría su vida y la de los demás? ¿Podría el poder del perdón derrumbar las murallas del privilegio? La incertidumbre llenaba el aire y, con cada latido, Clara se preguntaba si este sería el comienzo de algo realmente grande. El murmullo en la plaza se hizo más intenso al ver a Javier acercarse, como si la esencia de toda una comunidad que reunió años de lucha estuviera concentrada en ese instante. Clara sintió cómo su respiración se entrecortaba. ¿Sería suficiente lo que había dicho en la oficina para conmoverlo? Su mirada se cruzó con la de él, y en ese momento, todo el ruido del mundo exterior se desvaneció. «Estoy aquí», anunció Javier, su voz resonando con un tono grave que sorprendió incluso a los más cercanos. «No vine a pelear. Vine a escuchar». Las palabras cayeron sobre Clara como una lluvia de esperanza y desconcierto. ¿Era verdad? ¿Podía el hombre que había estado detrás de tantas injusticias realmente abrir su corazón a sus súplicas? Mientras la multitud se acercaba, Clara se armó de valor y dio un paso adelante. La vida de los trabajadores no es un juego de números, comenzó, sintiendo la mirada de sus vecinos empujándola hacia adelante. Son hombres y mujeres con sueños, con hijos que dependen de ellos. Y en este momento, son sometidos a una cruel explotación. Javier bajó la cabeza, como si cada palabra de Clara fuera un golpe directo al núcleo de su existencia. Era evidente que sus defensas se estaban desmoronando.
La presión en su pecho parecía liberar un torrente de sentimientos que había mantenido reprimidos por mucho tiempo. ¿Qué pasaría si diera el primer paso hacia la redención? En medio de la conversación, Clara notó a su abuela y a sus hijos en la multitud, sus rostros llenos de orgullo y preocupación. Así que, con tears traicioneros asomando en sus ojos, Clara pensó en lo que siempre había querido para ellos, un futuro donde no tuvieran que cargar con el peso de un sistema injusto. No se trata solo de lo que está en la superficie, continuó. Es un ciclo que se repite, y si no comenzamos a hacer cambios desde ahora, todos lo sufriremos. Javier asintió, su mirada se elevó, y por un sombrío instante, todo el miedo y la incertidumbre parecieron ceder. Quiero cambiar, murmuró, aunque la súplica en su voz fue apenas un eco de lo que podría venir. Pero no sé cómo. La multitud guardó silencio, sorprendida por su vulnerabilidad. Clara sintió cómo su corazón se disparaba. ¿Era posible que la chispa de la transformación ya hubiera encendido el fuego de la justicia? Estás aquí para aprender, Clara respondió, sintiendo que una conexión se formaba entre ellos. Aquí, juntos, podemos crear un nuevo camino. Uno donde nadie se siente invisible. La comunidad miraba atentamente, ansiosa por un atisbo de verdadero cambio, pero en un giro inesperado, un grupo de trabajadores se acercó, alterados y visiblemente enojados. ¿Y qué hay de nuestras familias en la fábrica? ¿Puedes prometer que esto cambiará?, clamaron, sus voces llenas de dolor y desesperación. La tensión se palpó en el aire, y Clara comprendió que la lucha no había hecho más que comenzar. Javier se volvió hacia Clara, su rostro revelando la tormenta interna que enfrentaba. La multitud esperaba respondiendo a su pregunta. ¿Sería capaz de enfrentarse a los errores del pasado y ofrecer una verdadera solución? El momento se tornó crucial. Mientras la determinación brillaba en los ojos de Clara y la comunidad guardaba el aliento, ella se dio cuenta de que la historia que habían comenzado juntos podía cambiar vidas para siempre o desmoronarse en sus manos. La decisión de Javier iba más allá de sus propias luchas. ¿Valdría la pena arriesgar todo para construir un futuro? Fue entonces cuando Clara sintió que, aunque todo parecía estar al borde de desmoronarse, una nueva llama de esperanza comenzaba a encenderse. Cuando todo parecía listo para desatarse, un repentino grito interrumpió la reunión: «Detén todo esto. No puedes dejar que esto suceda». La voz pertenecía a un aliado inesperado que traía consigo noticias inquietantes del pasado de Javier. El eco de sus palabras resonó, poniendo en jaque todo lo que Clara había logrado hasta ahora. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente Javier cumplir con su promesa, o su pasado lo atraparía de nuevo? Clara sintió que el universo se detenía con la nueva interrupción. Las palabras resonaban en su cabeza, envolviendo su mente en un torbellino de dudas y miedos. El hombre que había estado buscando redención, ¿era realmente el responsable de los problemas que habían plagado a su comunidad? A su alrededor, los murmullos empezaron a repiquetear como un tambor que marcaba la ansiedad colectiva. Javier pareció tambalearse, pero no por el grito de la persona desconocida, sino por la revelación que lo amenazaba. En su rostro se podía leer la confusión, el miedo de que su pasado dejara cicatrices imposibles de borrar. Clara sabía que era el momento de actuar. La multitud tenía derecho a respuestas, y Javier tenía la oportunidad de ser más que su historia. ¿Quién eres tú para interrumpir?, preguntó Clara con una firmeza que sentía brotar desde su interior. La mirada del extraño la mantenía intrigada, pero más que eso, la guiaba hacia una verdad latente que necesitaba salir a la luz. Soy Antonio, comenzó, con una voz que resonaba cargada de experiencia. He trabajado al lado de Javier en la industria, y sé lo que se esconde detrás de su fortuna. He visto de cerca las condiciones infrahumanas en las que nos forzaron a sobrevivir. Y ahora, él pretende cambiar las reglas del juego. El rostro de Javier se oscureció. Clara miró a su alrededor, compartiendo miradas preocupadas con los trabajadores que rodeaban la plaza. Aquel era un momento catártico, pero también peligroso. Lo que Antonio traía consigo podía ser un golpe devastador para las esperanzas construidas en ese instante. No estoy aquí para negarlo, se atrevió a decir Javier, su voz casi temblorosa. No puedo cambiar lo que he hecho, pero estoy aquí deseando hacerlo diferente.
Diferente no basta, interrumpió Antonio, acercándose un poco más. ¿Qué puedes ofrecer realmente? ¿Más promesas? La historia no cambiará solo porque lo digas. La historia necesita acción, transformación. Necesitamos justicia ya. Las palabras de Antonio eran como un rugido de tormenta. Clara sintió que la estrategia que tenían para buscar un nuevo inicio vibraba con cada una de sus sílabas. Era un juego peligroso, y la comunidad necesitaba algo más que retórica vacía, necesitaba compromiso. Podemos empezar con algo sencillo, sugirió Clara, buscando la forma de construir un puente en medio del caos. Si dijéramos que cada trabajador en la fábrica tendrá voz en las decisiones que los afectan, señor Javier, ¿estaría usted dispuesto a escucharles en persona? Esto podría ser un primer paso hacia la reconciliación. La mirada de Javier alternaba entre la incredulidad y la esperanza. ¿Sería capaz de hacer lo correcto y dejar que el pasado verdaderamente se disipara? La multitud alzó sus voces, pidiendo respuestas. La presión era abrumadora, y Clara podía sentir el pulso de su comunidad en el aire. Sí, respondió Javier de repente, como si hubiera hallado la respuesta en sus propias dudas. Me reuniré con ellos. Hablaré con cada uno, y juntos analizaremos cómo podemos avanzar. Hubo un murmullo de sorpresa, una chispa de optimismo que incluso iluminó el rostro de Antonio. Pero, continuó Javier, ¿cómo puedo estar seguro de que esto será suficiente? Tengo razones para creer que su resistencia no solo está basada en mí, sino en lo que hemos vivido. Fue en ese momento que un niño, uno de los pequeños que Clara reconocía de su comunidad, se acercó a Javier con un dibujo en su mano. Era una simple ilustración de una familia feliz con un sol brillando sobre ellos. Señor, yo solo quiero ver a mi papá sonreír otra vez, dijo, la sinceridad en sus ojos elocuente y desgarradora, la atmósfera se cargó de emoción. Clara sintió cómo su corazón se entrelazaba con las esperanzas de todos los presentes. No bastaba solo con palabras, pero las acciones podían comenzar a hacer eco. Entonces, Antonio hizo un movimiento audaz y miró a Javier a los ojos. No hay lugar para el miedo por el cambio, estás listo para luchar por lo que es correcto, no solo por un capricho. Todo se detuvo, cada corazón latiendo al unísono en la plaza. La respuesta de Javier podría significar un nuevo amanecer o confirmaría la oscuridad del pasado. Estoy listo, contestó Javier, y mientras sus palabras flotaban en el aire, Clara se dio cuenta de que el momento crucial apenas estaba comenzando. ¿De qué dimensiones sería este compromiso? ¿Pueden realmente superar las sombras del ayer y construir un nuevo futuro juntos? El siguiente paso se encarnaba en un reto, con la mirada de la comunidad fijada en ellos. Javier tendría que demostrar que estaba dispuesto a enfrentar su propio reflejo. La pregunta latente era clara, ¿lograría cumplir su promesa, o la sombra de su pasado lo atraparía nuevamente? La plaza vibraba con una energía palpable. Las miradas se mantenían fijas en Javier, quien se levantó, su figura temblando de emoción y un montón de expectativas en sus hombros. Clara, aún sintiendo una mezcla de miedo y esperanza, sabía que el siguiente paso era crucial. La comunidad no solo necesitaba escuchar palabras, necesitaba ver acciones que respaldaran esas promesas. Javier respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero estoy dispuesto a luchar. Quiero escucharles. Cada voz es importante. Los murmullos, primero tímidos, comenzaron a crecer en la multitud. Sí. Queremos ser escuchados, resonaban voces al fondo. El impacto de esas palabras se sentía como una ola de fuerza, sacudiendo el ambiente gris que había pesado por tanto tiempo. Antonio observaba desde su lugar, una mezcla de escepticismo y curiosidad en su rostro. ¿Podría realmente Javier ser capaz de enfrentar las consecuencias de sus actos? ¿O solo era otra performance en su camino hacia la redención? La multitud, no obstante, empezaba a creer. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, Clara notó que algunos de los trabajadores comenzaban a dar pasos hacia adelante. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un rostro marcado por el cansancio y la lucha, se hizo oír. Javier, no basta con escuchar. Queremos ver cambios reales. Reconciliación, sí, pero también justicia.
Decisiones que nos afecten no pueden seguir en manos de unos pocos. El hombre tenía razón. Clara, que había sido la fuerza impulsora detrás de la idea de la reunión, sintió la urgencia de la situación. Propongo que hagamos un consejo. Un grupo con representantes de todos los trabajadores. Solo así podremos hablar de nuestras preocupaciones de verdad. La idea resonó entre la multitud, como el eco de un tambor que reaviva la vida en las almas adormecidas. Pero Javier, ahora parpadeando con incertidumbre, se preguntó si realmente estaba listo para eso. Un consejo, murmuró, sus pensamientos luchando entre el deseo de redimirse y el inmenso miedo que lo invadía. La imagen de un conflicto entre él y su propio pasado lo llenaba de dudas. ¿Y si no puedo cumplir lo que me pidan, qué haré? Esa es la esencia de avanzar, respondió Antonio, sin perder de vista a Javier. No hay crecimiento sin miedo, sin la posibilidad de fallar. Pero debes estar dispuesto a dejarte guiar. ¿Lo estás? El silencio volvió a reinar mientras la pregunta vibraba en el aire. Las miradas inquisitivas que se posaban sobre Javier eran como luces que atravesaban su alma. Finalmente, él asintió, un gesto que simbolizaba no solo un compromiso, sino la voluntad de dar la cara por su legado. Sí, estoy dispuesto a intentarlo. Justo cuando las palabras parecían sellar una promesa, la multitud estalló en un aplauso emocionado. Clara sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, quizás estaba sucediendo algo verdaderamente transformador. Pero en lo profundo, una voz interior le susurraba que todo cambio conllevaba grandes sacrificios. Mientras la noche caía, las estrellas empezaban a brillar en el cielo oscuro. Aquel grupo de personas, antes resquebrajado por la desconfianza, comenzó a unirse en torno a Javier y Clara. La comunidad, con el pasito lleno de incertidumbres, estaba dispuesta a dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, cuando todo parecía tomar un rumbo positivo, un sonido rompió la euforia. El zumbido de un teléfono emergió en el fondo. Era un mensaje inesperado para Javier que iluminó su pantalla. Hemos llegado a la fábrica. Están agotados. Tienes que decidir rápido lo que harás antes de que sea demasiado tarde. La multitud sintió la tensión cambiar en un instante. Clara miró a Javier, su corazón latiendo acelerado. ¿Llegaría el momento en el que tendría que elegir entre su deseo de redención y el oscuro legado que lo perseguía? La pregunta flotaba en el aire, electrizando aún más la atmósfera. No puedo dejar que esto se dé sin más, murmuró Javier, su mirada fija en la distancia. Clara sabía que algo más habría en las próximas horas, y si su promesa estaba construida sobre un cimiento firme o simplemente sobre arena, su futuro y el de su comunidad pendía de un hilo. Javier sintió como el pulso de su corazón se aceleraba. La notificación del teléfono resonaba en su mente, como un eco ominoso que no lo dejaba en paz. Sabía que la comunidad se había volcado a su favor, pero el mensaje recibía su atención, empujando sus pensamientos hacia un lugar más oscuro. Había una fábrica a unos cuantos kilómetros, listas para explotar con protestas, cansancio y rabia contenida. No puedo más. Tiene que ser hoy, pensó. ¿Quién es?, preguntó Clara, rompiendo el silencio que se había asentado. Su voz, aunque suave, estaba cargada de una mezcla de curiosidad y aprensión. Ese sobre la fábrica, respondió Javier, intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Están allí. Es un momento crítico. ¿Qué estás pensando hacer? La intensidad de la pregunta de Clara llenó la plaza, atrapando la atención de los demás. Las sombras alargadas por los postes de luz danzaban, como si la misma plaza estuviera al tanto de la gravedad de la situación. Necesito ir, murmuró Javier, consciente de que una parte de sí mismo ansiaba liberarse de ese peso, aunque también sabía que sus pasos lo alejaban del apoyo de su comunidad y de sus palabras, frescas como el rocío de la mañana. La gente, que ahora se aferraba a su promesa, aguardaba ansiosa su decisión. Antonio se acercó, su rostro lleno de determinación. Javier, no puedes irte así. Cada segundo cuenta. Si te alejas sin dar una solución, perderás todo lo que has amado. ¿Estás realmente dispuesto a dejarlo todo por un antiguo monstruo? Las palabras de Antonio le atravesaron como una flecha. ¿Qué tipo de líder sería si no enfrentaba los problemas de su legado? Tenía que decidir,
ir a la fábrica y posiblemente perder la confianza de la comunidad o permanecer y afrontar las consecuencias de sus decisiones. «Es que no puedo hacer esto solo», gritó, frustrado. «No sé cómo manejar todo esto. Son vidas, sueños y me arrastro bajo un peso abrumador». «Entonces, te necesitamos aquí, no yéndote a enfrentar la situación solo», intervino Clara, con la voz firme. «Podemos formar ese consejo, hacer que cada voz se escuche aquí. La comunidad puede respaldarte si realmente quieres cambiar las cosas». El murmullo entre la multitud creció, y muchas caras reflejaron empatía. Aquellos hombres y mujeres habían trabajado horas interminables por un futuro incierto. La decisión de Javier podía ser la chispa que encendiera el cambio. Se sentó en el borde de la acera y sintió la hierba fresca bajo sus manos. El aire fresco de la noche lo envolvió como un abrazo cálido. «Eso es», dijo Antonio. «Vamos a hacer un plan. Pero primero, ¿puedes comprometernos tu tiempo y esfuerzo, sin mirar atrás en la culpa de tu pasado?». Javier respiró hondo, sintiendo la mirada preocupada de sus vecinos. Lo sentía como parte de sí mismo, cada uno resonando con su dolor y sus sueños. «Voy a quedarme y crecer con ustedes. Vamos a cambiar las cosas, juntos», afirmó, su voz sonando más fuerte que antes. La multitud estalló en aplausos de nuevo, ya no solo de esperanza, sino de verdadera unión. Clara sintió que el peso que había llevado la noche anterior se aligeraba. Si Javier había decidido luchar junto a la comunidad, podría ser que el cambio era posible. No obstante, esa sensación de alivio fue rápida. Unos minutos después, un estruendo irrumpió en la noche. Un grupo de hombres que había estado observando, en silencio, comenzó a acercarse. Sus miradas, inexpresivas, dejaban claro que no estaban allí para el diálogo. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Javier, su voz un susurro en medio del confuso bullicio. Uno de ellos tomó un paso al frente, mostrando su cara dura. «Hemos escuchado todo lo que dijiste. Ahora tienes que pagar por tus palabras y tus promesas». Las palabras cayeron como un trono de hielo, paralizando a todos. Clara sintió que su corazón se detuvo. ¿Qué consecuencias se avecinaban en la oscuridad? Las miradas de los trabajadores estaban llenas de odio y temor. ¿Qué haría Javier ahora?, se preguntaba la multitud, cada uno consciente de que el camino hacia el cambio estaba lleno de obstáculos. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y la pregunta flotaba en el aire: ¿estaría Javier preparado para enfrentarlo? El aire denso se cortó con la tensión que creció entre Javier y aquellos hombres. La multitud, que antes rebosaba de esperanza, ahora quedaba atrapada en un silencio pesado. Las miradas se turnaban de Javier a los intrusos, buscando una chispa de acción, una señal que les dijera que todo iba a estar bien. «No vengan aquí a amedrentarnos», exclamó Antonio, plantando los pies. Su voz resonó con una fuerza que incluso sorprendió a Javier. «Nosotros formamos parte de esta comunidad. Ya no vamos a quedarnos callados». Uno de los hombres sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora, era el reflejo de la satisfacción que proviene de tener control. «Ustedes no saben con quién están tratando. Esta no es una pelea que puedan ganar. ¿Acaso creen que sus palabras pueden cambiar el destino de algo tan enorme?». Javier sintió que la rabia burbujeaba en su interior. Cada palabra de esos hombres lo llenaba de un impulso que lo arrastró a la acción. No podía dejar que el miedo inundara los corazones de la comunidad que ahora se alineaba a su lado. Con el apoyo de Clara y Antonio, había encontrado no solo su propósito, sino también su voz. «Si esta fábrica ha sido un monstruo, no lo será más», declaró Javier, volviéndose para encararlos. La multitud lo observaba, con el aliento contenido, esperando una reacción que pudiera definir su futuro. «No somos solo trabajadores, somos familias. Y juntos, haremos que escuchen nuestras voces». Los hombres se miraron entre sí, confusos, casi sorprendidos por la resistencia repentina. Pero uno de ellos, que parecía ser el más grande y fuerte, se rió despectivamente. «¿Y qué planeas hacer? ¿Hablarles más y que se escuchen tus lamentos? ¿Qué crees que lograrás?». Javier sintió un calor recorrer su cuerpo, su determinación creciendo. «Vamos a organizar una protesta. Vamos a mostrarnos.
Ya hemos permitido que este monstruo nos aplaste por demasiado tiempo. Es hora de levantarnos. La multitud comenzó a murmurar. Las palabras de Javier resonaban en ellos, despertando una esperanza que estaba casi olvidada. Sí. A luchar por nuestros derechos, gritó Clara. Y aquellos ecos fueron sumándose. Cada voz que se unía era una reafirmación de la unión que había comenzado a forjarse algo más grande que sus miedos individuales, pero los hombres no se irían fácilmente. Uno de ellos, manteniendo un tono intimidante, se acercó más. Si continúan, las consecuencias van a ser severas. Ustedes no tienen idea de quiénes son sus enemigos en este juego. No necesitamos saberlo. Solo necesitamos estar juntos, se atrevió a decir Antonio, mientras la multitud se apretaba, haciéndose más fuerte. La seguridad en la voz de su amigo le dio a Javier lo que necesitaba, el coraje para dar el siguiente paso. Mientras esos hombres retrocedían, aún afirmados en su dura postura, Javier sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Claro, había riesgos y quizás incluso represalias, pero sintió que, arriesgando todo por lo que creía, era la única forma de avanzar. Vamos, hagamos el plan ahora. Conversaremos con todos, todos tienen una voz aquí, dijo Javier, mirando a cada rostro que lo rodeaba. Nadie se va a quedar atrás. Las llamas de la determinación lanzaron brillo a la noche, iluminando lo que parecía un futuro incierto. Sin embargo, una pregunta que revoloteaba entre ellos seguía sin responder: ¿qué pasaría cuando esos hombres decidieran tomar medidas para contrarrestar su movimiento? Las palabras de Javier fueron una declaración, un inicio, pero la cosa estaba lejos de ser finalizada. La lucha había comenzado, y con ella, la responsabilidad de enfrentar no solo a los adversarios externos sino también a sus propios demonios internos, y así fue como, bajo la luz tenue que bañaba la plaza, Javier hizo una promesa silenciosa. No desistiría, no se rendiría ante el miedo. Un grito de unidad resonó en el aire, llevándolo a un nuevo capítulo de su vida, donde cada esfuerzo contaría, pero unos pasos más atrás, en las sombras, una figura observaba. Esa mirada fría y calculadora no había sido olvidada. ¿Podría Javier suponer el alcance real de todo esto? La oscuridad parecía acercarse, preparando el escenario para lo que vendría después. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si presagiara la tempestad que se aproximaba. Javier sentía su corazón latir con fuerza, no solo por la emoción de la multitud, sino también por el peso del compromiso que había asumido aquella noche. La reunión se disolvió lentamente, pero el aire seguía cargado de una tensión palpable. Mientras caminaba junto a Clara y Antonio, Javier no podía evitar pensar en las consecuencias de su decisión. La presión se acumulaba, pero la chispa de cambio que había encendido lo mantuvo firme. Cada paso hacia su casa era más pesado que el anterior. Las miradas de sus compañeros resonaban en su mente, cada uno cargaba una historia de sacrificio y espera en sus ojos. ¿Y si nos persiguen? ¿Y si toman represalias?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente mientras se detuvieron en una esquina iluminada por una farola titilante. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra unión. Juntos somos más fuertes, respondió Javier, marcando su discurso con convicción. Pero, incluso mientras hablaba, un oscuro presentimiento comenzaba a abrirse paso en su mente. ¿Qué pasaría si no estaban preparados para lo que iba a venir? Llegó a casa, su refugio temporal, y se sentó en la cocina, rodeado de paredes que habían escuchado risas y lágrimas. Miraba la lluvia caer tras la ventana, como si la naturaleza también compartiera su inquietud. La conversación de esa noche persiste en su cabeza. Resuena. Más fácil decirlo que hacerlo. La pregunta de Antonio lo inquietaba: ¿qué planeas hacer? La idea de la protesta seguía surgiendo en su mente. Pero organizar algo así sería como despertar un monstruo dormido. Decidido, tomó su teléfono y, pulsando los números en el contacto de Antonio, lo llamó. Antonio, creo que debemos reunir a todos de nuevo cuanto antes. Necesitamos una estrategia, herramientas y valentía. Javier, lo interrumpió su amigo, su voz resonando con la fuerza de la comunidad que habían comenzado a construir. No es solo una lluvia de palabras, esto es una guerra.
Lo sé, pero esta vez no pelearemos con nuestros puños, sino con nuestras voces. Javier sintió una ola de esperanza. Era un principio, pero las sombras de la figura que había estado observando los acosos y las amenazas continuaban acechando. Después de colgar, se sintió inquieto. La seguridad de la comunidad no era la única preocupación en su mente. A la mañana siguiente, Javier se reunió con su grupo en un pequeño café. Miradas resueltas, rostros cansados pero con una determinación renovada y palpable. Cuando comenzó a hablar, el aire se llenó de energía. Empezaremos por los más afectados, dijo, refiriéndose a quienes habían visto reducidos sus salarios o perdido sus empleos. Haremos una lista, un inventario de nuestras luchas. Cada voz cuenta, cada historia es una herramienta que llevaremos al azar. Y, en caso de que se interpongan en nuestro camino, nos defenderemos con las evidencias hasta donde haya que llegar. A medida que la idea cobraba forma, una mujer mayor, conocida por todos como Doña Rosa, interrumpió. Javier, hijo, lo que dices es valioso, pero ¿qué pasará si ellos deciden que eso no es suficiente y nos atacan? El silencio envolvió el lugar. La mirada de cada individuo buscaba respuestas, algunos inquietos y otros en shock. La idea del ataque se volvió concreta en sus mentes. Javier comprendió que la comunidad tenía que prepararse para lo peor. Entonces para eso también estaremos listos, contestó Javier, su voz firme mientras se estremecía de dentro hacia afuera. Ninguno de nosotros debe estar solo en esta lucha. Nos vamos a proteger mutuamente. Ya no podemos permitir que nos traten como si fuéramos invisibles. Las palabras de Javier resonaron en el corazón de cada uno presente y, en un estruendo de manos levantadas, acordaron. Era solo el comienzo, un leve destello de unidad que podía hacer frente a la tormenta. Sin embargo, en las sombras, la figura que había estado observando se movía. Un teléfono sonó en una estación de lujo, donde un hombre con un traje impecable sonreía con astucia. Parece que los infelices están más unidos de lo que pensé. No lo permitiré. Así que comience el juego. Las cartas estaban sobre la mesa. Lo que iba a seguir iba a ser más que una simple protesta. Javier y su comunidad se encontraban en la línea de fuego y, mientras preparaban su defensa, una oscura red de poder se tejía contra ellos. La batalla se estaba acercando, y lo que no sabían era que cada decisión que tomaran podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Javier sentía que el aire a su alrededor se volvía más espeso, como si la presión de su responsabilidad lo aplastara desde todos los lados. Esa mañana, el pequeño café en el que se habían reunido se había convertido en el centro de un pequeño universo de esperanzas y temores. Las voces se multiplicaban, pero el eco de sus preocupaciones reverberaba en cada rincón. Necesitamos encontrar un lugar donde trabajar en silencio, sugirió Antonio. Donde no puedan escucharnos. Clara asintió con preocupación. Y debemos asegurarnos de que los demás estén al tanto de los riesgos. No podemos permitir que alguien se quede atrás. Una ráfaga de determinación recorrió el grupo. Javier se sentía fortalecido al ver las miradas decididas de sus amigos. Allí estaban, luchando por lo que creían justo, y por esa unión, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Encontremos un espacio seguro, dijo Javier, su voz firme. Un lugar donde podamos planificar. Lo que hagamos aquí podría cambiarlo todo. Mientras hablaba, su mente vagaba hacia lo desconocido. ¿Qué riesgos verdaderos tendrían que enfrentar? La conversación continuó, trazando un plan mientras disfrutaban de un café que apenas podía aliviar la tensión. Al salir del café, una decisión resonó en Javier. Necesitaban actuar rápido. Su comunidad dependía de ellos. Mientras caminaban por la calle, el cielo parecía oscurecerse aún más. Una sensación de inminente peligro ocupaba el aire. Las miradas alrededor parecían fijarse en ellos, pero eso solo avivaba su coraje. Al llegar a la biblioteca del pueblo, Javier sintió que este podía ser el refugio que necesitaban. Era un lugar conocido, lleno de conocimiento y secretos, un espacio donde podían albergar a todos. Con ojos brillantes de ambición, dirigió su mirada hacia Clara y Antonio. Este es nuestro cuartel. Aquí nace nuestra estrategia. Yanir,
Un joven del grupo, con una voz firme pero temblorosa, preguntó, ¿qué pasa si ellos nos encuentran aquí? Si tienen sus ojos puestos en nosotros 10 veces más, la unión da más fuerza, declaró Javier, queriendo infundirle seguridad a pesar de sus propios temores. Pondremos en marcha la operación de concienciación. Necesitamos a todos en esta lucha. Las horas pasaron, así como las primeras acciones comenzaban a tomar forma. Organizaron citas, planificaron reuniones comunitarias y comenzaron a redactar un manifiesto que haría eco de sus voces. Pero Javier no podía olvidarse de la sombra que acechaba, un pensamiento oscuro que lo perseguía, y si todo esto fuera en vano, esa noche, mientras observaba las estrellas que titilaban en el cielo, Javier decidió que era momento de revelar su verdadera historia. Se sentó frente a su computadora y empezó a redactar una carta a toda la comunidad. Le escribió sobre el valor de levantarse, sobre cada sacrificio que había hecho su familia, sobre la lucha de la comunidad, y cómo cada uno de ellos se conectaba a la historia más grande que estaban tratando de escribir. Sin embargo, había algo que aún no se había atrevido a compartir. Su familia tenía conexiones con aquellos que mantenían el poder en esa ciudad, algo que podía adelantarse a cualquier plan que estuvieran formando. Esa revelación podía cambiarlo todo, pero también podría arruinar lo que tanto habían construido. Mientras Javier se preparaba para enviar su carta, un suave tono de su teléfono interrumpió sus pensamientos. La pantalla iluminó su rostro. Era una notificación de un grupo anónimo que le seguía. Frunció el ceño, su corazón se aceleró cuando leyó el mensaje: no sabemos quiénes son, pero estamos atentos. No te confíes. El aire se tornó helado al darse cuenta de que ya no solo eran observados, eran cazados. Las palabras de Doña Rosa, su advertencia sobre los ataques, ahora se transformaban en una cruel realidad. Con el pulso acelerado y la mente en caos, Javier comprendió que la lucha había comenzado realmente. Lo que se avecinaba era más que una simple protesta, era una batalla por la verdad, y él estaba en el centro de la tormenta. Como un rayo que atraviesa la oscuridad, Javier dejó que sus palabras fluyeran. La decisión que tomaría esa noche podría ser el primer paso hacia la libertad o la caída de su comunidad. Más vale una verdad que duela, que una mentira que mate, susurró, y sin pensarlo más, pulsó enviar. Lo que vendría ahora era un dilema que sabría si podría enfrentar, un paso que lo conduciría hacia el abismo o hacia la luz. En el horizonte, el eco de la batalla estaba destinado a estallar. La mañana siguiente, Javier despertó con la sensación de una tormenta inminente. La luz del día apenas iluminaba su habitación, todo se sentía oscuro, cargado de incertidumbre. Miró el teléfono. No había nuevas notificaciones, nada que le indicara si su carta había tenido un impacto. Mientras se vestía, pensó en las palabras que había compartido la noche anterior. La verdad había salido de su boca y ahora pesaba en su pecho. Su familia, bien posicionada en el núcleo del poder local, había sido un secreto que había guardado con celo, pero ahora amenazaba con convertirse en la espada de doble filo que podría acabar con todo lo que habían construido. Al salir de casa, notó que la gente en la calle parecía diferente. Las miradas se cruzaban, llenas de preocupación. Clara lo estaba esperando en la biblioteca, su preocupación visible en su rostro. ¿Ya recibiste alguna respuesta?, preguntó, sin rodeos. Javier negó con la cabeza, pidiendo silencio. Debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, le dijo. Con una respiración profunda, se dirigieron al interior del edificio, donde Antonio y Yanir ya estaban esperando, ansiosos por hablar. Las horas se fueron como un suspiro. Discusiones de estrategia llenaron el aire mientras organizaban las próximas acciones. Sin embargo, mientras esbozaban su plan, Javier no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Aumento de presencia policial, comentó Antonio. He escuchado rumores de que están detrás de nosotros. Tal vez deberíamos, pero Javier lo interrumpió, con la voz baja pero firme. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Ahora más que nunca, debemos ser audaces. Las palabras de Javier generaron un ardor en el grupo, una mezcla de duda y empoderamiento. Todo sabía que la línea entre la valentía y la imprudencia era delgada. Cuando la reunión terminó, Javier se quedó atrás un momento, reflexionando.
Al mirar por la ventana, divisó a doña Rosa, sentada en el banco de la plaza, tejiendo con manos temblorosas. Su presencia siempre había sido un símbolo de sabiduría en la comunidad. Sin pensarlo, decidió acercarse. Doña Rosa, ¿qué piensa de todo esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Ella lo miró con ojos vivaces y llenos de historias. Muchacho, el miedo es un ladrón, roba la razón y la valentía. Pero cuidado, la verdad siempre tiene un costo. Sus palabras hicieron eco en la mente de Javier. Tenía que considerar la opinión de su familia sobre su activismo, pero la prisa por hacer un cambio abría un abismo entre sus deseos y sus lealtades. Al regresar a la biblioteca, un mensaje emergió de su teléfono nuevamente, esta vez de un número desconocido que lo dejó sin aliento: te estamos observando. No olvides de dónde vienes. La advertencia resonó en su mente como el eco de una campana. Podía sentir el sudor frío correr por su espalda. La tensión se palpaba en el aire mientras Javier se reunía con sus amigos. Ellos saben, dijo, de inmediato la atención del grupo se centró en él. No solo nos vigilan, saben lo que estamos tramando. Sus corazones latían al unísono, un ritmo cargado de angustia. Así que, ¿qué hacemos? ¿Escapamos? ¿Paramos?, preguntó Clara, la inquietud reflejada en su rostro. Pero Javier, en ese momento, se sintió más decidido que nunca. No podemos retroceder, no ahora. Cada comunidad que lucha por su verdad ha enfrentado adversidades. Esta es nuestra hora. Sintiendo la fuerza de su determinación, Javier miró a cada uno de sus amigos. La unión en su mirada le decía que no estaban solos, que juntos podían desafiar cualquier tormenta que se avecinara. Mientras deliberaban sus próximas acciones, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de personas. Sus rostros eran familiares, pero sus intenciones eran inciertas. A medida que se acercaban, la tensión aumentaba. Hemos venido a hablar, dijo uno de ellos, con una voz que resonaba como un trueno. Javier sintió su corazón acelerarse. ¿Hablar sobre qué? La atmósfera se volvió eléctrica, un cruce entre temor y oportunidades. La respuesta que recibiría marcaría el curso de su lucha, y cada latido de su corazón presagiaba algo monumental en el aire. ¿Sería la oferta de una ayuda inesperada o una nueva amenaza? La lucha estaba lejos de terminar, en cambio, acababa de comenzar una nueva fase. La plaza estaba llena, pero un silencio tenso lo rodeaba. Clara miró a su alrededor, sintiendo la energía de sus vecinos. Todos estaban allí, esperando. Javier respiró hondo, entendiendo que este momento era crucial. Había luchado con miedo, duda y responsabilidad en su propia piel, pero ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Se adelantó, el sonido de sus pasos resonando en el pavimento mientras buscaba las palabras que necesitaba compartir. Hemos luchado juntos hasta ahora, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Todo esto ha sido por un cambio. No solo el mío, sino el de cada uno de ustedes. Cada mirada fija en él le daba fuerza. Sus corazones latían al unísono, dispuesto a seguirlo, a unirse por un objetivo común. Hoy, no venimos solo a protestar. Venimos a construir algo nuevo. Un futuro diferente donde todas las voces cuenten, donde la comunidad se levante y se escuche, donde nuestros derechos como trabajadores sean reconocidos. La multitud comenzó a murmurar, las esperanzas encendiendo sus deseos de transformación. Clara vio en cada rostro algo familiar, una historia compartida que la conectaba con todos ellos. Mientras Javier hablaba, su mente vagaba por la sombra del pasado. Sabía que tenía que enfrentar su historia familiar y las conexiones que lo unían a las altas esferas del poder local. Era un momento de encrucijada. ¿Podría usar esa influencia para bien? Las palabras de doña Rosa resonaban en su mente: la verdad siempre tiene un costo. Y, de repente, todo tomó sentido. Necesitamos utilizar nuestras voces, pero también necesitamos aliados, continuó. Debemos abrir la puerta a quienes puedan apoyarnos en esta lucha. Esta vez, debemos ser astutos. La atención se volvió palpable. ¿Aliados? ¿Cómo iba a buscar ayuda sin traicionar lo que representaba? La verdad lo atormentaba.
Y si sus conexiones eran la llave que abriría nuevas puertas, tendría que revelarlas. Con esos pensamientos cruzando su mente, un ruido rompió el aire. Un grupo de individuos se acercaba, con rostros que proyectaban confianza y desafío. Era la familia de Javier, figuras imponentes que siempre habían venido cuando más los necesitaba. Sin embargo, ahora representaban un conflicto interno enorme. Javier, tenemos que hablar, dijo su madre, su mirada intensa. No puedes hacer esto solo. Tu familia tiene los recursos y la influencia para ayudar a esta comunidad, pero debes mantener las apariencias. No podemos arriesgar todo lo que hemos construido. Él sintió el peso de sus palabras, una carga que lo mantenía atado. Pero no puedo mirar hacia otro lado, respondió, la frustración y la determinación mezclándose en su voz. No puedo anteponer mis miedos a las vidas que se están viendo afectadas. ¿Qué es ser parte de esta familia si no puedo luchar por lo que es justo? La tensión en la plaza se intensificó mientras todos observaban. Había un escenario preparado, y Javier se encontraba en el centro, desnudando su alma ante todo el mundo. La lucha que había comenzado por amor a su comunidad estaba ahora estallando en su propia casa. Si no estamos dispuestos a romper esas cadenas, entonces, ¿de qué sirve todo? El murmullo creció, resonando como un tambor en sus corazones. Alianza o no, juntos avanzaremos, dijo Clara, uniendo sus manos a las de Javier. Si nuestra comunidad permanece unida, nada nos detendrá. Nuestro futuro es ahora. El eco de su voz se expandió por la plaza, llenándola de fuerza. Los murmullos de incertidumbre se transformaron en aplausos, leves sonrisas comenzaron a surgir entre los rostros de la multitud. El cambio estaba en el aire. Javier miró a su madre, quien lo observaba con preocupación, pero en sus ojos vio algo más, una chispa de comprensión y quizás, de apoyo. Si decides arriesgarte por esto, lo haremos juntos, le dijo con un tono más suave. Estamos contigo. Las palabras resonaron en él. ¿Había dado ese paso tan necesario para buscar la verdad? Era el momento de lanzarse al abismo y confiar en que su gente lo sostendría. Cuando Javier se dio vuelta para enfrentar a la multitud, la pasión ardía en su interior. Haremos nuestra voz eco en cada rincón. No estamos solos. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Las manos se alzaron, la gente aclamó, sintiendo que la esperanza se convertía en acción. Javier se sintió invencible por un instante, dejando atrás el temor del pasado. Lo que había comenzado como una lucha personal se había transformado en una gran revolución, así, con cada palpitante latido de la comunidad resonando en sus corazones, un nuevo comienzo se dibujaba en el horizonte, lleno de luz y posibilidades. Era tiempo de avanzar, la plaza vibraba con un sentimiento palpable de esperanza. Esta es la historia de valentía. Una historia construida entre luchas, verdades y sueños. Una historia donde cada uno de ustedes es parte del cambio. Su vida, la vida de todos los presentes en esta plaza, ahora era parte de algo mucho más grande. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de unir nuestras voces, y si quieres que la historia continúe, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las siguientes aventuras exclusivas. Deja un like ahora y ayuda a generar más historias que inspiran. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante desenlace y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fanáticos como tú entienden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. El futuro de la comunidad está en nuestras manos.